Las copas de champaña de cristal tintinearon mientras mi madrastra, Diana, alzaba su tercer brindis de la noche. Por el retiro de mi querido esposo, proclamó, su vestido de diseñador brillando bajo las luces del salón de baile. Y por vender esta vieja y cansada empresa para algo más emocionante. Noté un leve titubeo en la sonrisa de mi padre, aunque intentó disimularlo. Chen Manufacturing había sido el trabajo de su vida, construido con esfuerzo durante más de 30 años. Ahora, en su fiesta de retiro, estaba presenciando como su trofeo de esposa, con quien llevaba 5 años casado, planeaba públicamente desmantelar su legado. Pero Diana no había terminado. Sus ojos afilados se encontraron con los míos desde el otro lado del salón, brillando con malicia. Por supuesto, algunas personas pensaron que heredarían esta compañía, dijo en voz alta, asegurándose de que todos los invitados la escucharan. La pobre Alexandra, creyendo que papi le entregaría un negocio multimillonario a alguien que ni siquiera puede mantener una relación por más de 6 meses. Un incómodo silencio cubrió el salón. Los miembros del consejo se movían inquietos mientras otros fingían interés en sus copas. Mi padre miraba sus zapatos, tan callado como siempre. Es mejor así, realmente, continuó Diana, con una voz cargada de falsa simpatía. Dirigir una empresa requiere madurez, experiencia y una imagen familiar adecuada. Se acarició el vientre plano, un recordatorio de su reciente anuncio de que estaba intentando darle a mi padre un verdadero heredero. Sentí como mis mejillas se calentaban, pero mantuve mi expresión neutral. Que tuviera su momento. No tenía idea de lo que estaba por venir. ¿Te gustaría decir algo, Alexandra?, preguntó Diana dulcemente, inclinando la cabeza. Quizá felicitar a tu padre por su retiro y su sabia decisión sobre el futuro de la compañía. Me puse de pie lentamente, alisando mi blazer negro. A mis 28 años, era joven para ser directora financiera, pero me había ganado cada escalón en la escalera corporativa. Diana, por supuesto, me veía como poco más que una gerente intermedia que mi padre mantenía por culpa tras la muerte de mi madre. De hecho, dije, con una voz firme y clara, si tengo algo que decir. La sonrisa de Diana se ensanchó mientras avanzaba al centro del salón. Probablemente esperaba lágrimas o súplicas. En cambio, saqué un sobre grueso de mi portafolio. Hace 6 meses, comencé, dirigiéndome a toda la sala, Chen Manufacturing pasó por una reestructuración silenciosa. El consejo la aprobó por unanimidad. Miré a los miembros del consejo, quienes asintieron sutilmente. La sonrisa de Diana titubeó. Mi padre levantó la mirada, con una expresión de confusión en el rostro. La reestructuración transfirió la propiedad mayoritaria a una nueva empresa holding, continué. La empresa se llama NLW Enterprises. La expresión de Diana se retorció con desconcierto. ¿Qué significa eso?, exigió. Sostuve su mirada. NLW son las iniciales de Mary Louise Wong, el nombre de mi madre. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La copa de champaña tembló en la mano de Diana. Estos documentos, dije, colocándolos sobre una mesa cercana, muestran que soy propietaria del 67% de Chen Manufacturing a través de NLW Enterprises. Mi padre conserva el 30%, y el 3% restante está dividido entre empleados clave. El caos estalló. Diana se abalanzó sobre los papeles, sus uñas manicuras rasgando los documentos como si pudiera hacerlos desaparecer. «Esto es imposible», gritó. «James, dile que esto es imposible». Pero, por primera vez en años, mi padre sonrió, una sonrisa genuina y llena de orgullo. «Todo es legal», Diana dijo tranquilamente. Alexandra se lo ganó. Ella ha estado dirigiendo la empresa durante 2 años mientras yo estaba distraído. El rostro de Diana se puso rojo debajo del maquillaje. «Pero teníamos planes», exclamó. «La casa en los Hamptons. La membresía del club náutico. Sobre eso», dije, sacando otro documento. «Como dueña mayoritaria, he revisado todos los gastos de la empresa, incluyendo los llamados honorarios de consultoría, pagados a la firma de marketing falsa de tu hermano y los viajes de negocios que curiosamente terminaban en resorts de lujo». Diana se puso pálida. «No te atreverías». «Ya lo hice», respondí. «El consejo ha aprobado una auditoría completa. A la policía le interesa mucho tu contabilidad creativa, punto». Diana se giró hacia mi padre. «James, ¿vas a permitir que me haga esto? Soy tu esposa». Mi padre se enderezó más de lo que lo había visto en años. «Mi difunta esposa, Mary,
Me ayudó a construir esta empresa, dijo con firmeza. Le prometí que iría a Alexandra cuando llegara el momento adecuado. Alexandra ha demostrado ser más que capaz. ¿Y tú? Sacudió la cabeza. Tú también te has demostrado, pero no como esperabas. El mundo cuidadosamente construido de Diana se derrumbó ante nuestros ojos. Su bolso cayó al suelo al intentar sacar su teléfono, esparciendo su contenido, incluyendo una USB que reconocí. Había desaparecido meses atrás y contenía diseños patentados de la empresa. Buscando un comprador para nuestros secretos comerciales, pregunté, levantando la unidad. Eso explica esos almuerzos con nuestros competidores. Diana levantó la mano, lista para abofetearme, pero mi padre atrapó su muñeca. Seguridad te escoltará fuera, dije con calma. Tus pertenencias serán enviadas después de ser revisadas por propiedades de la empresa. Y no te preocupes por el acuerdo prenupcial, tiene una cláusula encantadora sobre el espionaje corporativo. Mientras la seguridad la arrastraba gritando, la sala se llenó de emoción. Los miembros del consejo me felicitaron, y los empleados que habían sufrido bajo Diana parecían aliviados. Mi padre me abrazó con fuerza. Lo siento mucho, Alex, susurró. Tu madre estaría muy orgullosa. Lo abracé de vuelta, respirando el aroma familiar de su loción para después de afeitarse. Lo sé, papá. Lo sé, pero nuestro momento fue interrumpido por una llamada urgente. El hermano de Diana había sido atrapado intentando borrar archivos de los servidores de la empresa. Algo me decía que esto era solo el comienzo de la tormenta. Tocando el anillo de bodas de mi madre, que colgaba de una cadena en mi cuello, miré a los ojos de mi padre. ¿Listo para esto, papá? Él apretó mi hombro. ¿Contigo a cargo? Absolutamente. Mi hombro lideraba el camino como la nueva CEO, caminando hacia el elevador. Aún podía escuchar los chillidos de Diane resonando en el vestíbulo, pero no estaba preocupada. Había aprendido de los mejores, la aguda visión empresarial de mi madre, la innovación imparable de mi padre, e incluso la ambición despiadada de Diana. Todos ellos me habían enseñado lecciones valiosas. Ahora era el momento de mostrarles en qué me había convertido. A la mañana siguiente de la fiesta de jubilación, llegué a Chen Manufacturing más temprano de lo usual. El sol aún no había salido, pero mi padre ya estaba en su oficina, revisando décadas de recuerdos. ¿No pudiste dormir tampoco?, le pregunté, entrando y ayudándole a empacar. Tomé una foto enmarcada de él y mi madre en la inauguración de la empresa. He estado pensando en tu madre, dijo suavemente, su voz teñida de nostalgia. Ella siempre decía que tenía sus instintos. Cuídate de esa chica, me decía. Ella nos eclipsará a ambos algún día. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Marcus, el jefe de seguridad de Ti, estaba al teléfono. Señorita Chen, tenemos un problema. Han habido varios intentos de acceder a nuestros servidores desde ubicaciones no autorizadas. Necesita ver esto. Minutos después, estaba mirando la pantalla de mi computadora, incrédula. Alguien había filtrado correos electrónicos confidenciales de la empresa a nuestro mayor competidor, pero no eran correos cualquiera. Estaban cuidadosamente seleccionados para incriminar a Chen Manufacturing por espionaje corporativo. Diana, murmuré, el nombre con desdén, está tratando de provocar una investigación en la industria. No es todo, dijo Marcus, sombrío. También ha filtrado evidencia sugiriendo que tu toma de control fue ilegal. La prensa ya lo está recogiendo. Justo en ese momento, mi teléfono explotó con notificaciones. Los titulares gritaban, heredera tecnológica en escándalo, y la disputa familiar amenaza al gigante de la industria. Mi padre lucía devastado. Alex, lo siento mucho. Si no hubiera traído a Diana a nuestras vidas. Esto no es tu culpa, lo interrumpí firmemente, pero sé exactamente de quién es la culpa. Presioné el intercomunicador. Janet, convoca una reunión urgente de la Junta y pon a Victoria Chen en línea. ¿Tu prima, la fiscal federal?, preguntó papá, sorprendido. Asentí gravemente. ¿Diana quiere jugar sucio? Es hora de mostrarle lo que eso realmente significa. El caos estalló en las siguientes horas. Diana se mostró en un programa matutino de noticias, interpretando el papel de la esposa preocupada. Solo quiero proteger el legado de mi marido, dijo entre lágrimas. La toma hostil de Alexander ha devastado a James. Y ahora, con estas acusaciones de espionaje. Pero Diana había cometido un error crucial. En su prisa por destruirme, había usado una memoria USB robada para acceder a nuestros archivos, dejando una clara huella digital. La tenemos, anunció Marcus triunfante.
Cada acceso no autorizado, cada documento filtrado, todo regresa a la dirección IP de su hermano. Sonrió. Y hay más. Correos electrónicos entre Diana y nuestro mayor competidor, meses antes de que se casara con tu padre. Las piezas encajaron. Ella le apuntó a papá desde el principio. Me di cuenta. Todo el matrimonio fue un asalto corporativo. El truco más antiguo del libro, murmuró papá amargamente. En ese momento, Victoria llamó de vuelta. Después de escuchar los detalles, hizo una pausa. Hemos estado investigando la empresa del hermano de Diana durante meses, fraude fiscal, lavado de dinero, pero nunca pudimos rastrear el origen del dinero. Esto podría ser el avance que necesitamos. Hazlo, dije firmemente. Al día siguiente, mientras Diana se preparaba para otra entrevista televisiva para difamarme, agentes federales allanaron la oficina de su hermano. Al caer la tarde, ambos hermanos estaban bajo custodia. Los titulares cambiaron drásticamente: esposa del CEO arrestada en escándalo de espionaje y joven CEO salva el legado familiar. Pero la verdadera satisfacción llegó con la investigación federal. La violación del acuerdo prenupcial de Diana fue solo el comienzo. Descubrieron cuentas offshore, empresas ficticias y un historial de atacar a propietarios de empresas ricas a través de fraudes matrimoniales. 7 otras víctimas, me dijo Victoria, todos hombres ricos, todos con empresas valiosas. Tú y tu padre debían ser el número 8. Diana y su hermano enfrentaron cargos federales por espionaje corporativo, fraude y lavado de dinero. Antes de que los llevaran, visité a Diana en custodia. ¿Cómo?, exigió, mirándome con odio a través de las rejas. Sus atuendos de diseñador habían sido reemplazados por un mono naranja. Saqué una vieja foto de mi madre de pie orgullosa frente a Chen Manufacturing, porque mi madre trataba con personas como tú todo el tiempo, dije fríamente. Ella me enseñó a detectar a los buitres que rondaban nuestra empresa. Por eso le hizo prometer a papá que me entrenara para proteger su legado. Me acerqué más. Tú jugabas a las damas, Diana. Yo jugaba ajedrez. 3 meses después, Chen Manufacturing estaba más fuerte que nunca. Nuestro precio de las acciones se disparó mientras los clientes elogiaban cómo manejamos la crisis. Papá finalmente se jubiló, viajando por el mundo y enviando postales desde lugares que mamá siempre había soñado visitar. En cuanto a mí, colgué la foto de mamá en mi oficina, justo al lado de nuestro último reconocimiento, Alexander Chen, CEO más joven del año. En una gala benéfica, escuché a 2 mujeres de la alta sociedad charlando. ¿Oíste sobre la hija de James Chen? ¿La que expuso esa conspiración de cazafortunas? Dicen que es 2 veces más brillante que su madre y 3 veces más despiadada. Sonreí, tocando el anillo de mamá alrededor de mi cuello. No tenía ni idea. En los negocios, como en la vida, la mejor venganza no es servirla fría, es construir algo tan fuerte que nadie se atreva a desafiarlo nuevamente. Esa noche, papá llamó desde Grecia. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo, su voz llena de emoción, no solo de la empresa, sino de quien te has convertido. Mirando la ciudad desde la ventana de mi oficina, pensé en todo, las lecciones, las pérdidas, las victorias. Aprendí de los mejores, respondí suavemente, de los 2. Porque al final, el verdadero legado no se trata de dinero o títulos, se trata de fuerza, sabiduría y coraje, las herramientas para proteger lo que realmente importa. Diana intentó destruir nuestra empresa, pero solo logró convertirme en la CEO que Chen Manufacturing necesitaba, astuta, implacable y preparada para cualquier desafío. Tal como mamá habría querido. La invitación a la celebración de $1.000 millones de mi hermano David llegó envuelta en papel de oro, entregada por un mensajero personal a nuestro modesto taller de reparación de autos. Papá apenas le echó un vistazo mientras seguía trabajando bajo el cofre de un Mustang del 67. Deberías ir, Mike, dijo con sus manos curtidas ajustando con destreza el carburador. Tu hermano se ha esforzado mucho para mostrar su éxito. ¿Éxito? Eso es lo que David llamaba éxito cuando abandonó el negocio familiar hace 5 años para comenzar su empresa tecnológica. Ahora, a los 32 años, era el nuevo multimillonario de Silicon Valley, y nunca dejaba que se nos olvidara. Observaba a papá trabajar, admirando cómo sus manos se movían con una precisión perfecta a pesar de su edad. El taller Reynolds había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Mi abuelo lo comenzó, mi papá lo perfeccionó, y ahora, a mis 28 años, yo estaba aprendiendo todos sus secretos. Alguien tiene que mantener el taller en funcionamiento, respondí mientras tomaba una llave inglesa. Estos autos no se van a arreglar solos. Papá se enderezó, limpiándose las manos en el trapo de trabajo. Por un momento, parecía que quería decir algo importante, pero en su lugar solo asintió hacia el Mustang. Terminemos primero con esta belleza. La siguiente noche,
contra mi mejor juicio. Me encontré entrando al hotel más exclusivo del valle. David había alquilado todo el último piso para su celebración. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar una escena de pura extravagancia, esculturas de hielo, fuentes de champán y la élite de Silicon Valley en ropa de diseñador que costaba más que los ingresos anuales de nuestro taller. Mike, la voz de David resonó por toda la habitación. Finalmente mi hermano pequeño decidió unirse a nosotros. Se acercó con una copa de champán en la mano, rodeado de su habitual séquito. Todo en él gritaba dinero nuevo, desde su traje de 10,000 pesos hasta sus dientes perfectamente blanqueados. ¿Dónde está papá?, preguntó, mirando a su alrededor con exagerada preocupación. No me digas que sigue jugando con autos viejos. Alguien tiene que dirigir el negocio familiar, dije en voz baja. David soltó una risa demasiado fuerte. ¿Negocio familiar? Ese viejo taller es una vergüenza. Ofrecí comprarlo, modernizarlo, convertirlo en algo valioso, pero papá es demasiado terco, demasiado atrapado en el pasado. Algunos de sus amigos de la tecnología se rieron entre dientes. Sentí que mi rostro se ponía rojo, pero mantuve la voz firme. Ese taller te pagó la universidad y mira cómo agradeciste esa inversión. Señaló grandemente la lujosa habitación. El futuro vale 5,000 millones de pesos. Yo gané más dinero la semana pasada de lo que ese taller ganará en un siglo. Antes de que pudiera responder, la coordinadora del evento del hotel se acercó con cara ansiosa. Señor Reynolds, hay un problema con el procesamiento del pago para el evento de esta noche. Soluciona eso, cortó David, apartándola con un gesto. Estoy celebrando mi éxito. Noté algo extraño en la expresión de la coordinadora, pero David ya estaba lanzándose a su tema favorito, el mismo. Sabes, Mike, no es demasiado tarde. Podría darte un trabajo en Tech Future, algo de nivel inicial, por supuesto. Mejor que desperdiciar tu vida cambiando aceite. La forma en que lo dijo, como si me estuviera ofreciendo un favor a un mendigo, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Nuestro abuelo construyó ese taller desde cero. Papá lo convirtió en el taller de reparación de autos más respetado de la ciudad. Nosotros arreglamos cosas, las hacemos funcionar mejor. ¿Qué hace exactamente tu empresa, David? La sonrisa de David se volvió fría. Somos un disruptor tecnológico. Estamos revolucionando el procesamiento de pagos digitales con integración de blockchain. Pero, ¿qué haces realmente? La pregunta flotó en el aire. Noté que algunos invitados cercanos se incomodaron. No lo entenderías, dijo David despectivamente. Está más allá de tu capacidad técnica. Justo en ese momento, su expresión cambió, y por un segundo vi algo en su rostro, miedo. Si me disculpas, dijo rápidamente, tengo que atender un asunto de negocios, y se apresuró a alejarse. No pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Papá siempre me había dicho que confiara en mis instintos cuando trabajaba en los autos, y esa misma sensación me decía que el mundo perfecto de mi hermano estaba a punto de derrumbarse. No sabía entonces lo acertado que estaba mi instinto. A la mañana siguiente, llegué temprano al taller, como siempre. Papá ya estaba allí, leyendo algo en su antigua computadora con una intensidad que nunca le había visto. Las acciones de Tech Future están cayendo, dijo sin mirar. Bajaron un 80% en el premercado. La SEC ha suspendido todas las transacciones. Antes de que pudiera procesar esto, el teléfono del taller empezó a sonar. Sonó una vez, luego otra. Mike, dijo la voz de David, frenética. ¿Está papá allí? Necesito hablar con él ahora. Le pasé el teléfono a papá, observando su rostro mientras escuchaba. Su expresión permaneció tranquila, pero sus ojos se endurecieron. No voy a vender el taller para cubrir tus márgenes. No hoy, ni nunca, dijo finalmente. Hizo una pausa mientras escuchaba. Tomaste tus decisiones. Ahora tienes que enfrentarlas. Colgó y casi de inmediato mi teléfono se iluminó con alertas de noticias. De última hora, el CEO de Tech Future bajo investigación por fraude masivo. Gritaban los titulares. Esquema de procesamiento de pagos expuesto, decía otro. Papá, comencé, pero él ya caminaba hacia su oficina, una pequeña habitación en la parte trasera del taller a la que rara vez me permitían entrar. Es hora, dijo simplemente. Ven conmigo. La oficina se veía igual que siempre, un escritorio desgastado, archivadores, fotos enmarcadas de autos clásicos, pero papá fue directo a un viejo cuadro de una cobra gorda. Lo quitó y reveló una caja fuerte que nunca supe que existía. Tu hermano eligió el brillo sobre la sustancia, dijo papá mientras trabajaba la combinación. Quería millones sin entender el valor, pero tu abuelo, él entendía el verdadero valor. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro no había mucho, unos papeles viejos, un cuaderno de cuero y una pequeña caja de metal. ¿Sabes qué son estos?, preguntó papá, levantando con cuidado los papeles.
Me acerqué y sentí que me faltaba el aire. Eran patentes, docenas de ellas, todas a nombre de mi abuelo. Cada gran fabricante de autos en el mundo usa estos diseños, explicó papá. El sistema de sincronización de transmisiones, eso era de tu abuelo. El proceso de inyección de combustible adaptativa, también suyo. Nunca vendió las patentes, solo las licenció. Han estado generando regalías durante 40 años. Mis manos temblaron mientras leía los documentos. Los números eran asombrosos, pero el taller, nosotros vivíamos tan modestamente. Papá sonrió. El taller es real. El trabajo que hacemos aquí es real. Eso importa más que el dinero. Pero no te equivoques. Reynolds Auto no es solo un taller de reparación de autos. Es la sede de Reynolds Engineering Holdings, que vale aproximadamente 122.000 millones de dólares, según las cifras de esta mañana. Tuve que sentarme. David, ¿sabe él? David nunca preguntó. Nunca le importó aprender sobre el negocio familiar. Estaba demasiado ocupado persiguiendo millones rápidos para darse cuenta de los miles de millones justo debajo de su nariz. En ese momento, mi teléfono vibró nuevamente. Otra alerta de noticias. CEO de Tech Future, David Reynolds, arrestado por fraude de valores. Papá tomó el cuaderno de cuero. Tu abuelo escribía todo, sus diseños, su filosofía, sus planes para el futuro. Yo he añadido mis propias notas a lo largo de los años. Es hora de que empieces a hacer lo mismo. ¿Por qué ahora? Logré preguntar. Porque estás listo, te quedaste, aprendiste, respetaste el trabajo, al igual que yo lo hice con mi padre. Me entregó el cuaderno. Hay más, mucho más. Pero primero, creo que tu hermano necesita un recordatorio sobre lo que realmente significa el valor. El circo mediático fuera del edificio de oficinas de David en el centro de la ciudad estaba en pleno apogeo cuando papá y yo llegamos. Los reporteros se agolpaban. Las cámaras destellaban y los guardias de seguridad luchaban por mantener el orden. A través de las puertas de vidrio pude ver a agentes federales empacando documentos y discos duros. Señor Reynolds, dijo un reportero reconociendo a papá. Su hijo, David, está acusado de orquestar un fraude de 4.000 millones de pesos. ¿Algún comentario? Papá caminó sin decir una palabra, sus botas de trabajo gastadas resonando en el suelo de mármol del vestíbulo. El agente del FBI al mando se enderezó al vernos. Señor Reynolds, dijo respetuosamente, hemos estado tratando de contactarlo. Tuve algunos autos que arreglar primero, respondió papá tranquilamente. ¿Dónde está mi hijo? Nos llevaron a lo que solía ser la oficina de David, el espacio que antes exhibía su ego, todo cromo, vidrio y arte moderno. Ahora se sentía vacío. David estaba encorvado en su silla ergonómica, su traje perfecto arrugado, su abogado susurrando con urgencia en su oído. Papá, gracias a Dios estás aquí, tienes que ayudarme. El taller, podemos venderlo, usar el dinero para la fianza. Mi abogado dice que te calles. David, respondió papá tranquilamente, pero con suficiente autoridad como para que la sala quedara en silencio. Sacó una silla plegable de la esquina, la que teníamos en la sala de espera del taller, y se sentó. ¿Quieres saber por qué no vendería el taller? Continuó. ¿Por qué nunca me importaron tus oficinas elegantes y las valoraciones de miles de millones? Sacó un documento de su chaqueta de cuero, uno de los patentes del seguro. El abogado de David abrió los ojos de par en par al leerlo. Señor Reynolds, interrumpió el abogado, esta patente, los derechos de licencia por sí solos valdrían más que Tech Future jamás lo fue. Terminé, dijo papá, incluso antes de que supiéramos que estaba basado en el fraude. David arrancó el documento de las manos de papá, sus manos temblorosas mientras leía. Esto es de abuelo, pero eso significa, todos estos años, dijo papá, mientras tú perseguías la riqueza de papel, nuestra familia ya tenía lo que realmente importaba, no solo dinero, aunque sí, Reynolds Engineering Holdings vale miles de millones, pero propósito, legado, innovación real que hace el mundo mejor. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de David se quebró. Nunca preguntaste, nunca pasaste tiempo en el taller, nunca quisiste aprender. Papá se levantó. Tú querías atajos hacia el éxito, David, pero no los hay. El agente del FBI aclaró su garganta. Señor Reynolds, sobre los cargos. Mi hijo cooperará completamente, dijo papá. Enfrentará las consecuencias de sus acciones. Se volvió hacia David. Pero después de eso, si estás listo para aprender, realmente aprender, el taller seguirá allí. El abogado de David intervino rápidamente. En realidad, sobre el taller, dado estos patentes, tal vez podríamos negociar un trato con los fiscales. El taller, interrumpió papá, no está a la venta, nunca lo estuvo.
Nunca lo estará. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Ah, y David, ese Mustang que solías amar conducir en la escuela secundaria. Acabo de terminar de restaurarlo. Cuando estés listo para entender lo que realmente significa el valor, ven al taller, hablaremos. Mientras nos íbamos, vi el reflejo de David en las paredes de vidrio, las lágrimas corriendo por su rostro mientras nos veía irnos. Por primera vez desde que dejó el negocio familiar, parecía joven otra vez, perdido. Fuera, los reporteros seguían gritando preguntas, pero ahora tenían otras nuevas. Señor Reynolds, fuentes dicen que Reynolds Engineering Holdings posee patentes automotrices cruciales. ¿Es cierto que su empresa vale más de lo que Tech Future jamás fue? Papá siguió caminando, pero noté que sonreía ligeramente al escuchar a un reportero decirle a otro: Oye, el tipo del taller de autos es el verdadero multimillonario. 6 meses después, me senté en el antiguo escritorio de papá, ahora mi escritorio, revisando los últimos acuerdos de licencia de Toyota. El taller seguía tan ocupado como siempre, los sonidos familiares de las llaves y los motores creando su propia música, pero las cosas eran diferentes ahora. La caja fuerte detrás de la pintura de la cobra estaba abierta. El cuaderno de abuelo descansaba en mi escritorio junto a las aplicaciones de patentes modernas. Había pasado meses estudiando sus diseños, entendiendo no solo la mecánica, sino la filosofía detrás de ellos. Cada innovación no solo se trataba de ganar dinero, se trataba de hacer los vehículos más seguros, más eficientes, mejores para el mundo. El juicio de David había terminado con un acuerdo de culpabilidad, 5 años en prisión de mínima seguridad y restitución total a sus inversionistas. Pero eso no fue el fin de su historia. Mike, Lisa, nuestra encargada de la recepción, metió la cabeza. Está aquí otra vez. Miré por la ventana de mi oficina y vi a David de pie en la sala de espera del taller. Hoy no llevaba un traje de diseñador, solo jeans y una camiseta gastada. Había estado viniendo cada sábado durante el último mes, desde que el juez aprobó su programa de liberación condicional previa al trabajo. La transmisión del Volkswagen de la familia Gibson necesita revisión, dije, observando cómo David se movía nerviosamente. Dile que empiece por ahí. David había comenzado desde lo más bajo, limpiando pisos, organizando herramientas, aprendiendo lo básico, justo como el abuelo hizo que papá empezara, como papá hizo que yo empezara, sin atajos esta vez. Tomé mi teléfono para llamar a papá, que estaba en una reunión con ingenieros alemanes sobre la implementación del último diseño de eficiencia de combustible del abuelo. ¿Cómo va?, preguntó papá, sabiendo por qué llamaba. Mejor, respondí, observando a David inspeccionar cuidadosamente la transmisión del Volkswagen. Ahora realmente está escuchando, está aprendiendo. Bien, dijo papá suavemente, tu abuelo estaría orgulloso. Más tarde esa tarde, encontré a David sentado frente al Mustang, su coche de la preparatoria que papá había restaurado. Fui un idiota, dijo sin mirarme, todos esos años persiguiendo un éxito falso, tratando de demostrar que era mejor que este lugar. Nunca entendí lo que realmente teníamos aquí. Me senté junto a él. ¿Lo entiendes ahora?, le pregunté. Asintió, pasando su mano por el guardabarros perfectamente restaurado del coche. Cada coche que entra aquí lo mejoramos. Cada diseño en el cuaderno del abuelo mejora las cosas. No se trata de dinero, se trata de hacer algo real. ¿Crees que estás listo para aprender más?, le pregunté. David levantó la mirada, la esperanza brillando en sus ojos. ¿Me enseñas? Saqué el cuaderno del abuelo. El legado familiar no se trata solo de herencia, David, se trata de entender el valor, el verdadero valor. Esa tarde, después de que la tienda cerró, 3 generaciones de hombres Reynolds nos sentamos en una oficina trasera. Papá había vuelto temprano de su reunión, trayendo consigo los contratos firmados para nuestro nuevo sistema de carga de vehículos eléctricos, el último diseño del abuelo, que finalmente había encontrado la manera de implementarlo. David se quedó en silencio mientras papá explicaba cómo el abuelo había construido todo, cómo cada patente fue diseñada para hacer los vehículos más seguros, más eficientes, más accesibles, como los miles de millones en derechos de licencia eran solo un efecto secundario de hacer un buen trabajo. Yo hacía hablar a los motores, dijo David de repente, haciéndonos mirar a él. Antes de que Tech Future se tratara de precios de acciones y de impresionar a los inversionistas, yo realmente creé algo real, un software que podía diagnosticar problemas en el motor solo con escucharlos, pero lo abandoné porque no era lo suficientemente llamativo. Papá sonrió. A tu abuelo le hubiera encantado esa idea. No es demasiado tarde, añadí, la tienda podría usar un buen sistema de diagnóstico. Por primera vez en años,
Vi cómo los ojos de mi hermano se iluminaban con un propósito real, no con la emoción artificial de los precios de las acciones y las valoraciones, sino con la verdadera pasión por crear algo valioso. Hoy en día, Reynolds Auto sigue viéndose igual desde afuera, un taller familiar dedicado a reparar autos y resolver problemas, pero por dentro, la innovación florece. El sistema de diagnóstico de David está revolucionando cómo reparamos los vehículos. Nuestro portafolio de patentes sigue creciendo. Cada nuevo diseño enfocado en hacer el transporte mejor, más seguro, más limpio. Los miles de millones siguen ahí, siguen creciendo. Pero, como siempre dijo papá, eso nunca fue lo importante. El verdadero valor está en el trabajo mismo, en un legado de 3 generaciones dedicadas a hacer las cosas bien. La semana pasada, una joven mecánica recién salida de la escuela técnica vino buscando trabajo. Observé cómo David la mostraba por el taller, explicándole nuestra filosofía con la misma paciencia que papá nos mostró a nosotros. Recuerda, le escuché decir, cualquiera puede perseguir el dinero, nosotros perseguimos la excelencia. Papá estaba a mi lado, sonriendo. ¿Crees que está lista para aprender sobre la caja fuerte detrás del Cobra? Vi cómo sus ojos brillaban mientras David le explicaba cómo diagnosticar correctamente un problema en el motor. Todavía no, pero lo estará, porque eso es lo que realmente es el legado, no solo preservar la riqueza, sino transmitir el entendimiento del verdadero valor. Una lección, una innovación, una persona a la vez.